Já podemos começar. Ah, buenos días, buenas tardes. Estamos aquí, nosotros de la Red Interamericana de Defensa de Personas en Situación de Movilidad Humana, de la AIDEF, Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, para, una vez más, discutir temas relevantes para la movilidad humana en nuestra región en este ciclo o este conversatorio cuanto al tema de movilidad y fronteras. Esta vez elegimos como tema central la discusión cuanto a políticas de deportación y expulsión. Nosotros todos sabemos que los cambios de la política estadounidense en 2025 llevaron a muchos cambios en todos los países de la región y la intensificación de procesos de deportación, expulsión, restricción de acceso a territorios, externalización de fronteras y restricción de derechos a personas migrantes con aumento de su vulnerabilidad en todos los países. Esto es un reto para las defensorías públicas y todos que trabajan con el tema de movilidad humana. Y para discutir esto, tenemos tres especialistas de nuestras defensorías públicas de la región y de nuestra red para discutir el tema y brindarnos con sus aportes de distintas perspectivas y de distintos contextos. Hoy contamos con la presencia de Ana Mercedes Saiz de México, Stella Avala de Ecuador y Arturo Ulloa Cordero de Costa Rica, que no está presente todavía, pero ingresará en unos minutos. Voy a presentar ahora nuestra primera ponente, que es Ana Mercedes Saiz. Ana es abogada, maestra en Derecho Público, especialista en migración y asilo, titular de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Defensoría Pública de México y imparte clases de Derechos Humanos en la UNAM. Ana, tiene la palabra. Muchas gracias, Yogao. Buenas tardes, colegas. Qué gusto poder participar en estas conversaciones. Me parecen indispensables para comprender el tema que nos ocupa, que es la movilidad humana y sobre todo vista desde el punto de vista de la defensa de sus derechos humanos. Es muy complicado hablar de las políticas de expulsión y de acceso a un país y como México, porque principalmente porque no son claras ni están escritas. Muchas veces hay que irlas descubriendo conforme vamos analizando las distintas problemáticas que nos vienen a exponer las personas en la Defensoría Pública. Entonces, lo primero que quiero yo platicar, porque bueno, pues este es un continente muy grande y complejo, y pues México comparte 3,000 kilómetros nada más y nada menos con los Estados Unidos de Norteamérica, y creo que a eso hace pues una situación particularmente compleja para abordar estas situaciones. ¿Qué se ha dicho sobre las fronteras? Y eso me interesa un poco compartirles la narrativa pública, digamos, o que se da en los medios y sobre todo lo que se ha dicho, por ejemplo, el 22 de julio pasado, el Departamento de Estado norteamericano inició una polémica en relación a unos drones que han sobrevolado la frontera norteamericana, presuntamente viniendo desde México, y en donde considera que pueden ser portadores de fentanilo y que podrían incluso significar una amenaza. Esto fue apenas el 22 de julio y México responde a esto argumentando que, bueno, que finalmente México va a vigilar, pero que Estados Unidos debe vigilar que las armas no lleguen a México. En cuanto a la frontera con Guatemala, igual hubo un episodio en donde unos policías mexicanos haciendo un operativo se atravesaron a la frontera guatemalteca y hubo algunos muertos en esta
persecución ya del lado guatemalteco. Entonces, bueno, esto suscitó que va a haber en agosto próximo una reunión con el presidente de ese país para ver los temas de seguridad y de medio ambiente. Creo que esto nos sitúa un poco que la narrativa principal se refiere a la seguridad nacional. Y esto viene muy vinculado al discurso que ha estado manejando el presidente Trump en cuanto a que México tiene que hacer la tarea, digamos, de frenar la migración que llega a ese país, la migración irregular, y esto siempre detrás de la amenaza de los aranceles. Entonces, esto así ha situado a México en una situación sumamente compleja y en donde, pues finalmente ha habido una respuesta inmediata en donde se han desplegado 10,000 soldados mexicanos encargados de la seguridad pública y haciendo labores de contención migratoria. Todo esto aunado a que además se ha hecho pues mucho alarde de las personas que están deteniendo en Estados Unidos y regresando a México o llevando a este nuevo centro de detención ahí en Miami, el Alligator Alcatraz, y ha generado pues un efecto como muy disuasorio que ha puesto mucha presión en las capacidades instaladas del Instituto Federal de Defensoría Pública, que finalmente pues tenemos 43 abogados especializados en cuestiones de migración y asilo, aunque el resto de los abogados también, sobre todo en fronteras, llevan este tipo de defensas. Entonces, nosotros, y para dar una idea de cómo van como las cifras en México, creo que es útil primero dar cuenta de las cifras en Estados Unidos porque creo que relatan muy bien el panorama. En Estados Unidos, según la administración Trump, había un promedio de 3,000 personas atravesando no, eran 6,000 personas al mes. Acá está, con Biden eran 6,000 personas al día detenciones y con Trump dice que apenas llegan a 6,000 al mes. Entonces, digamos, creo que vemos una reducción de pues más de 12 veces la manera en la que las personas están siendo detectadas ya en la frontera por Estados Unidos. En cambio, en México hablamos de que han sido devueltos entre enero y mayo, que son las últimas cifras disponibles, han sido devueltas un total de 5,222 personas, de los cuales son en su principal categoría, son personas de Centroamérica, y básicamente de Honduras. Y luego tenemos las cifras de Venezuela y de Colombia, que son 335 personas de Venezuela, 247 de Colombia, de Marruecos apenas una persona, y a Asia, en particular Uzbekistán, fueron 92 personas. Estas saqué las cifras, digamos, máximas. Entonces, quiero que comparemos el total de devueltos, que han sido 5,222, contra los 96,000 en el mismo periodo que están permaneciendo en México con un documento básicamente que es un oficio de salida. Este oficio de salida les permite a las personas salir de una situación de detención y les da 60 días para poder regularizar su situación migratoria. Situación que resulta muy compleja para la mayoría de las personas porque tienen que demostrar que tienen un hijo mexicano, que tienen una oferta de trabajo formal, en fin, estos requerimientos que tiene la ley mexicana. Cabe agregar que las ofertas de trabajo son reconocidas por las autoridades únicamente cuando al ingresar al país se presenta esa acreditación de una oferta laboral. Estando dentro del país
no la aceptan este cambio de situación migratoria. Entonces, esto es una barrera pues económica muy grave para las personas que no tienen dinero, digamos, para salir a Belice o a Guatemala o incluso teniendo visa a Estados Unidos y volver a ingresar. En cuanto a solicitantes de refugio, en total de esos 96,000 detectados por la autoridad mexicana, solo 84,000 están llegando a pedir, no, perdón, solo 71 personas han solicitado asilo. Entonces, tenemos 96,000 que están detectados como para entrar a México irregularmente y solo 71 solicitudes de asilo. Entonces, creo que esto nos da un panorama general de cómo la política es básicamente mantener a la gente como desgastada al sur del país, porque la mayoría de estas detenciones se llevan a cabo en su gran mayoría en el estado de Chiapas y Tabasco, que están ya, digamos, muy al sur de México. Y si contrastamos con el norte, pues llegan apenas a detener alrededor de 1,200 personas en el mismo periodo. Entonces, vemos que la política se centra en estar transportando a la gente o estar manteniendo a la gente al sur del país sin acceso a documentos. Entonces, antes de que se me acabe el tiempo, no todos son malas noticias, entonces quiero platicarles una muy buena noticia porque apenas se publicó una jurisprudencia el 28 de julio en donde la Suprema Corte de Justicia de México reconoce que los niños, niños y adolescentes tienen derecho a procedimientos especializados para determinar su condición de personas refugiadas. Esto quiere decir que en cualquier entrevista de elegibilidad tienen que ser respetado su derecho a emitir, a ser escuchados, tienen que estar acompañados por un padre o tutor, y tienen que, y se tiene que escuchar su opinión, digamos, independientemente de la del padre tutor o incluso su representante legal. Y también reitera que no pueden estar en detención y que tienen que ser todas las solicitudes adecuadamente conducidas, examinadas y evaluadas. Creo que esta jurisprudencia apenas publicada el 28 de julio, pues reitera la intención de fortalecer el sistema de asilo desde la judicatura, por lo menos, aunque el problema es que, como lo vimos en las cifras, sigue siendo pocas personas las que llegan a tener pues el respeto a este debido proceso y el acompañamiento jurídico. Nosotros recientemente en la Defensoría Pública de México sacamos una cifra y logramos atender el 7% de las solicitudes que nos realiza tanto el Instituto Nacional de Migración o la autoridad encargada de revisar los casos de asilo. Y bueno, yo creo que eso significa que la mayoría de las personas pues no tienen acceso a un acompañamiento jurídico especializado. Y bueno, pues creo que con esto, respetando mis 12 minutos, di un panorama muy general de cómo estamos viendo la situación en México, y siempre es un reto para todos los abogados y abogadas de la Defensoría Pública, pues atender estos números tan demandantes de personas con pues tantas necesidades de acompañamiento legal. Muchas gracias, Ana, por tu excelente presentación, como siempre, aportando una mirada muy concreta de la situación mexicana. Y lo que me parece interesante, y hago un breve comentario, es esta política que es de deportación o de expulsión para unos y es asociada a una política de retención forzosa de las personas en otros países, porque
Hoy tenemos personas que están varadas por necesidad económica, porque no pueden avanzar en sus planes migratorios, ni pueden retroceder, y tenemos el fenómeno de la migración en sentido inverso, por vías también muy peligrosas, con situaciones de tráfico ilícito. Y en la Defensoría Pública de la Unión de Brasil, ya tenemos casos, y ya algunos, de personas venezolanas, cubanas o mismo afganas que nos procuran para saber qué hacer para volver a Brasil en un retorno asistido o buscando asistencia consular, y no son nacionales brasileñas. Y son personas que están varadas, por ejemplo, en Tapachula, en otras ciudades de Chiapas, y con mucha vulnerabilidad, y hay que buscar soluciones regionales o reconocer estos procesos. Y sin dudas es un reto no solo para ustedes que están más al norte, como nosotros que estamos más al sur. Y ya paso la palabra a la segunda ponente, que es nuestra compañera Estela Ávala, que es defensora pública de movilidad humana de Manabí, en Ecuador. Estela es abogada, magíster de Derecho Procesal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y ha sido defensora desde el año 2014 en las áreas penal, de garantías penitenciarias, asistencia a víctimas, y actualmente de movilidad humana. Stella, tienes la palabra. Muchas gracias, Joao. Bueno, por parte de Ecuador es importante hacerles conocer que nosotros tenemos una ley específica para estos temas de deportación y para los temas de expulsión, que es la Ley Orgánica de Movilidad Humana. En la Ley Orgánica de Movilidad Humana se establecen cuál es el procedimiento que se debe seguir cuando se va a realizar una deportación y cuáles son los motivos por los cuales se realiza una deportación. Tal es así que el artículo 143 de esta Ley Orgánica de Movilidad Humana detalla cuáles son las causales para la deportación. Dentro de estas causales se encuentran pues, que haya ingresado por un lugar no autorizado, excepcionando en este caso pues, las personas que están sujetas a la protección internacional, es decir, los solicitantes de refugio. Cuando se proporcione algún tipo de documentación fraudulenta o alterada, cuando no se inició el proceso de regularización en el plazo que está dispuesto por la ley, cuando se ha reincidido en el cometimiento de faltas migratorias, cuando haya recibido la revocatoria de la visa, así como también cuando no haya cumplido con la notificación de salida del país dentro de los 30 días, cuando sea considerada una amenaza o riesgo para la seguridad pública, y cuando se ha recibido una sentencia condenatoria ejecutoriada por el cometimiento de algún delito sancionado con pena privativa de libertad, que ya al finalizar un poquito pues esta charla les haré conocer los cambios que ha habido en esta normativa. Este procedimiento inicia primero pues por disposición de la Autoridad de Control Migratorio, quien es la persona que en este caso pues tiene la competencia para iniciar, para sustanciar y para resolver estos procedimientos administrativos, en este caso de la deportación. Entonces, una vez que esta autoridad de control migratorio inicia el procedimiento, se inicia con un auto de inicio del proceso, así se lo denomina. Posteriormente, notifican a 3 personas en específico: a la persona extranjera, que se le va a seguir el trámite de deportación, se le notifica a la Autoridad de Movilidad Humana y se le notifica a los consulados. Dentro de este proceso, pues se tienen varios derechos. Está el derecho a la defensa, es decir, a tener un abogado particular, o en este caso público, en caso de que no tenga un abogado particular. En caso de ser necesario, pues también tiene derecho a contar con un traductor o con un intérprete. Y también tiene derecho a tener asistencia de su consulado. Posterior a esto, pues, se inicia el procedimiento en el cual nosotros como Defensoría Pública podemos presentar pruebas, va a existir una audiencia, y en esa audiencia vamos nosotros
a presentar las pruebas y a dar los respectivos alegatos. Posterior a esto, pues se realiza, en este caso, una ejecución o una resolución por parte de la autoridad. Esta resolución puede existir en dos sentidos. Primero, ordenando la deportación al país de origen, al último puerto de embarque o al país que lo reciba, o disponiendo la no deportación y el archivo de la causa. El plazo máximo para la realización de todo el proceso es de 12 meses. Si en 12 meses no se ha logrado ejecutar esta deportación, pues prescribe y se realiza el archivo. Ese es más o menos el resumen del procedimiento. De esta resolución, efectivamente, pues a través de nosotros como Defensoría Pública o con su abogado particular, existen también recursos, en este caso, pues la impugnación. De la misma manera, es importante señalarles que como Defensoría Pública, nosotros hasta el mes de mayo de este año hemos tenido 270 casos de deportación inmediata. Sin embargo, es importante hacerles conocer que en el mes de junio del año 2025, es decir, recientemente, existió la promulgación de una ley, que es la Ley de Integridad Pública. Esta ley fue promulgada y se encuentra en el registro oficial desde fecha 26 de junio del presente año. Y en esta, pues, existen algunas modificaciones a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Dentro de los cambios que ha existido, en este caso, se encuentran los siguientes. El artículo 146, el artículo 141 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana establece lo siguiente, que constituye esta deportación una resolución administrativa mediante la cual la Autoridad de Control Migratorio dispone la salida del territorio nacional de una persona extranjera, la cual no puede reingresar al país por un plazo de 3 años contado a partir de su salida del Ecuador. La deportación procede solamente por las causales establecidas en la presente ley, que fue la que les dije en un inicio, y guardará apego irrestricto a las garantías del debido proceso consagradas en la Constitución de la República. Sin embargo, se añade lo siguiente. En los casos de deportación en conflicto armado interno, el plazo de prohibición de reingreso será de 40 años. Es decir, antes de la presente ley, cuando una persona pues era expulsada de nuestro país y había, por ejemplo, cometido algún tipo de delito, podría reingresar al país después de 10 años de su salida. Es importante destacar que en esta ley se establece que en los casos de deportación en conflicto armado interno, la persona no va a poder regresar a este país hasta después de 40 años. Para que ustedes conozcan, en el país, desde el 9 de enero del año 2024, nos encontramos con un decreto ejecutivo, que es el decreto ejecutivo 111, en el cual el presidente Daniel Noboa declara que existe conflicto armado interno. Es decir, si en este momento cualquier persona es expulsada al encontrarnos en un conflicto armado interno, podría reingresar al país después de 40 años. De la misma manera existen reformas, no solamente pues, a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, sino también al Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico Integral Penal habla respecto de la expulsión. Y esto se da en lo siguiente: procede en todos los delitos sancionados con pena privativa de libertad. Y esto es lo importante. Antes de esta reforma decía, procede en todos los delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a 5 años. ¿Ya? Entonces, en este momento, no importa el tipo de delito, no importa el tiempo de la pena, ya procede la expulsión en cualquier tipo de delito sin importar el tiempo de la pena. Asimismo, se establece que la persona queda prohibida de retornar al territorio ecuatoriano por un lapso de 10 años,
que serían 40 años por el caso de que nos encontramos en un conflicto armado interno. Asimismo, se determina que si la persona dentro del tiempo que ha sido expulsada regresa a nuestro país, en este caso pues estaría cometiendo un delito, que es el delito de incumplimiento de decisiones de autoridad competente. Asimismo, se establece un nuevo inciso que va posterior del artículo 61 y establece que es responsabilidad del juez competente dictar la pena de expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano en todos los casos de personas extranjeras en las que se imponga una condena, independientemente de la pena privativa de libertad correspondiente. Asimismo, se establece que al estar en un conflicto armado interno, el ente rector de la seguridad ciudadana, el orden y la protección, puede solicitar al juez de garantías penitenciarias competente ordene la expulsión de las personas extranjeras condenadas independientemente del porcentaje de cumplimiento de su pena. Siempre que se justifique pues, que existe una idoneidad y relación directa con los fines del conflicto armado interno o prohibición de hacinamiento. Adicional a esto, por esta misma disposición reformatoria que consta en la ley que ya les mencioné, se agrega un artículo nuevo, que es el artículo 61.1, que habla de la deportación en conflicto armado interno, y establece que al estar en peligro la seguridad nacional, especialmente en el componente ciudadano, la persona extranjera que esté privada de su libertad antes o después de la declaración de conflicto armado interno y mientras esta dure, será deportada del territorio ecuatoriano en los casos que determine el ente rector de la seguridad ciudadana. Y que esta deportación va a ser aplicable en cualquier delito sancionado con pena privativa de libertad. No se requerirá sentencia condenatoria ejecutoriada o que se haya cumplido parcial o totalmente la pena. Sin embargo, será necesario al menos que se encuentre dictada la prisión preventiva. De la misma manera, respecto de la expulsión, es importante detallar que en este caso, en nuestro país, el procedimiento de expulsión es el hecho administrativo mediante el cual una persona que es extranjera, por resolución judicial, es expulsada del territorio ecuatoriano una vez que ha cumplido una pena privativa de libertad. En este caso, pues antes decíamos mayor de 5 años, actualmente con la nueva ley simplemente con una pena privativa de libertad, quedando prohibido su retorno al Ecuador por un lapso de 10 años. Hasta aquí la intervención. Sí quisiera dejarles claro que obviamente en este momento, si bien es cierto, pues tenemos estas reformas en la ley, todavía nosotros no tenemos claro cuál va a ser la lectura de la situación, cuántas personas van a ser expulsadas, cuántas personas van a ser deportadas. Nosotros, sin embargo, actualmente estamos brindando la asistencia legal y estamos brindando el patrocinio en audiencias a las personas a las cuales pues se está deportando y expulsando, pero no tenemos un número específico, tomando en consideración que, como les digo, esta reforma viene desde junio del presente año. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Stella. Como es muy presente en tu ponencia, creo que también Ecuador está, aunque no tiene cuestiones tan similares de cuanto a México, cuanto a deportaciones que recibe de Estados Unidos, tiene un agravamiento y un modelo extremadamente restrictivo de trato del tema de deportaciones y una mirada muy criminalizadora de un punto de vista de alguien que está en Brasil, donde estos temas no están tan criminalizados todavía. Y creo que también es un punto de atención, ya que estamos todos discutiendo con las cuestiones de migraciones. Ecuador es un país de mucha producción de migración reciente en dirección al norte, y seguramente los desafíos de la Defensoría son presentes ahí. Y muchas gracias. Y ahora paso la palabra a nuestro tercer y último ponente, que es
nuestro compañero Jorge Arturo Ulloa Cordero. Jorge Arturo es defensor público supervisor encargado de la capacitación de la defensa pública costarricense. Es máster en criminología y sociología por la Universidad de Barcelona. Arturo tiene unos 12 hasta 15 minutos para tu presentación. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Les ofrezco disculpas si en algún momento sufro algún problema con el video, pero tengo problemas con la computadora. Pero ahí vamos solventando. Esta exposición, lo que queríamos compartir desde Costa Rica, es una situación que se está dando con el gobierno de los Estados Unidos, que sucedió particularmente, creo que otros países, también Panamá participó de esta dinámica, y fue la siguiente. Es un hecho público y notorio, todos y todas lo conocemos. En enero de este año inicia funciones como en su segundo mandato el presidente Donald Trump en Estados Unidos, y empieza una serie de negociaciones muy fuertes con diferentes países de la región y fuera de la región en diferentes materias. Particularmente con Costa Rica, en febrero de este mismo año se llega a un acuerdo de recibir de forma temporal 200 personas expulsadas del territorio estadounidense para que ser ingresadas en Costa Rica en un centro que se llama el Centro de Atención Temporal de Migrantes. Este centro es de facto, o sea, en la realidad, es un centro de detención de personas en tránsito humanitario y se ubica en el sur del país, muy cerca de la frontera con Panamá. Recordemos que Costa Rica limita al sur con la República de Panamá. Ahí, por el tránsito principalmente de Venezuela, de personas venezolanas y de personas haitianas, se había construido hace unos 6, 7 años, se había construido este centro para acoger a estas personas que estaban en tránsito humanitario hacia el norte, con unas condiciones muy específicas. Es importante un poquito de contexto. El sur del país, o sea, el sur de Costa Rica es una zona donde hay pocos servicios públicos, el acceso a la salud es limitada, el acceso a la educación también es limitado, el acceso por vías terrestres es complicado. Ciudad Neily, que es donde se ubica este centro de detención, se ubica a unos 9, 8 horas en bus desde el centro del país, desde el gran área metropolitana para llegar hasta allá. Puede ser un recorrido de hasta 8, 9 horas sin parar, ¿verdad? Lo que representa un tránsito muy difícil. No hay aeropuertos en la zona. Lo que hay es una pista de aterrizaje en otro lugar que se llama Golfito. Entonces, estas condiciones son muy particulares. Ahí se encuentra este centro, CATEM, y el gobierno de Costa Rica aceptó recibir a 200 personas de movilidad humana expulsadas de Estados Unidos en febrero del 2025. Costa Rica tiene otra gran deuda, y eso siempre hay que decirlo con todas las letras. Costa Rica no tiene, no cuenta, no ofrece como país, como Estado, asistencia legal para personas de movilidad humana. No la hay. Las personas no tienen acceso a defensa pública porque no se ha otorgado la competencia legal para dicha competencia. Refugio, aquí no se atiende ni materia de refugio, ni materia de migrantes, salvo que las personas tengan algún tipo de conflicto con la ley penal costarricense, o bien en alguna de las otras circunstancias, situaciones laborales, situaciones de familia, situaciones agrarias. Si no se encuadra dentro de esos servicios que ya presta la defensa pública, no tienen acceso a este tipo de asesoría legal gratuita. Actualmente, la asesoría legal a este tipo de personas se les ofrece por medio de fundaciones, de organizaciones de la sociedad civil que ofrece la asesoría legal, pero Costa Rica propiamente, desde el aparato estatal, no lo ofrece. Ok. ¿Qué sucedió? Bueno, al momento de recibir a estas 200 personas
migrantes provenientes desde Estados Unidos con nacionalidades muy, muy dispares, por decir Irán, Afganistán, Bangladesh. Habían personas que venían de India, habían personas que venían del Congo, situaciones de migración que Costa Rica no está acostumbrada a atender, ¿verdad? Porque no es el tránsito usual que va por esta zona del mundo. Y las reciben en el aeropuerto Juan Santamaría, que es nuestro aeropuerto en la ciudad de Alajuela, muy cercano a San José, e inmediatamente son trasladadas a el sur del país en este trayecto que les decía, entre 8 y 9 horas en trayecto en bus hasta la zona del Catém. La zona sur es una zona muy caliente, es una zona muy húmeda. Estas personas son inmediatamente internadas en ese centro y otro organismo que no es la defensa pública, sino es nuestro ombudsperson, que es de la Defensoría de los Habitantes, hizo un estudio de la situación y detectó que estas personas migrantes no fueron atendidas con todas las garantías al momento de llegar a Costa Rica. No se les ofreció asistencia consular porque inclusive muchos de los países que llegaron, de las personas, sus nacionalidades no tenían asistencia consular porque no existe ese acceso aquí en Costa Rica. No se les dio asistencia médica diferenciada para lo que son mujeres, ¿verdad? Ginecológica, ni siquiera se les dieron compresas, toallas higiénicas, tampones o utensilios de esta categoría. A los menores de edad no se les dio acompañamiento, llegaron una gran cantidad de menores de edad. Cuando la sociedad civil y también la Defensoría de los Habitantes hizo consultas con la Cancillería costarricense, no se obtuvo respuesta. Muchas de las preguntas no fueron resueltas en el momento. Además, que la Defensoría detectó que efectivamente a estas personas no se les estaba dando ningún tipo de asistencia en sus idiomas, sino que la asistencia se les estaba dando en español y en últimas resultas en inglés, ni siquiera francés, que muchas de estas personas puede ser alguno de sus idiomas al uso. Eso generó que efectivamente la Defensoría indicara que cuando se entrevista a las personas, muchas de ellas, un gran porcentaje, indican que tienen miedo de regresar a sus países de origen. Esto luego fue desmentido, digámoslo así, por la Cancillería, porque la Cancillería indicó que cuando se hicieron las entrevistas respectivas, ninguna indicó dicho miedo, ¿verdad? Luego, durante esta detención, un grupo de la sociedad civil liderado por CEGIL, que es el Centro por Justicia Internacional, que está aquí en Costa Rica, hizo una nueva visita, detectó nuevamente esta serie de violaciones que estaban sufriendo las personas que estaban ahí en una detención de facto. Costa Rica se ha negado, el Estado costarricense ha negado que haya existido algún tipo de detención de facto, porque indica que las personas pueden entrar y salir, ¿verdad? Esto, pues puede ser cierto que las personas entran y salen, pero efectivamente no lo hacen. ¿Por qué? Porque en la zona no hay donde ubicarse, no hay una economía donde puedan incorporarse, en la zona no hay servicios a los cuales puedan utilizar, entonces las personas evidentemente prefieren quedarse en el centro de detención y lo que resulta en ser una detención de facto, una detención en la materialidad, aunque el Estado costarricense lo niegue con esas letras. Este grupo de organización civil detectó que el Estado costarricense estaba obligando a firmar en español sin traducción y sin derecho a dejarse alguna copia en su idioma tal cual. Se les estaba obligando a firmar un consentimiento informado donde aceptaban 4 alternativas: regresar a sus países, regresar a un tercer país que los aceptara, quedarse en Costa Rica solicitando algún tipo de permanencia especial humanitaria, o bien solicitar el refugio en Costa Rica con todo lo que eso representa, sin ningún tipo de acompañamiento. Las personas simplemente se les obligaba a firmar y escoger una de estas soluciones en idioma español, ¿verdad? Sin darles las traducciones necesarias. Efectivamente, esto cae una persona de la sociedad civil decide interponer un habeas corpus ante la Sala Constitucional costarricense,
la Sala Constitucional, luego de una larga deliberación, porque los habeas corpus deberían ser resueltos en 15 días, no duró 15 días, ha durado unos 4 meses en resolver. Todavía no tenemos el fallo integral, solamente tenemos el por tanto de esa resolución, en donde se indica que efectivamente dichas personas estaban en una detención de facto, obligó a las autoridades costarricenses a hacer las liberaciones necesarias, inclusive a otorgar los traslados necesarios hasta el centro del país, ¿verdad? Hacia el gran área metropolitana. Y además, le ordenó al Estado costarricense efectivamente darle algún tipo de categoría de permanencia especial en Costa Rica a estas personas. Actualmente todavía se encuentran 33 personas que no han podido retornar a sus países o bien irse a un tercer país. El acuerdo entre los Estados Unidos y Costa Rica fue un acuerdo, una nota verbal. No se hizo ningún acuerdo escrito, el canciller así lo declaró ante la Asamblea Legislativa. Eso genera dudas de cuáles fueron los beneficios para el Estado costarricense, si es que se puede pedir algún tipo de beneficio por el tránsito de personas en esta condición. Igual los gastos aparejados a ellos, porque siempre se indicó en medios nacionales que todos los gastos iban a ser cubiertos por el gobierno de los Estados Unidos. No se tiene certeza de esto. Y lo que sí se tiene certeza fue las graves violaciones que ocurrieron a los derechos humanos de estas personas en movilidad humana que nunca, como lo dice Seji, les voy a compartir el informe de esta sociedad civil, es algo que nunca tuvo que haber sucedido, manchó el nombre de Costa Rica ante el mundo, que se ha categorizado por ser una nación respetuosa de los derechos humanos, y puso en entredicho verdaderamente el compromiso de las autoridades costarricenses con los derechos humanos de estas personas en este tránsito humano. Esa es la situación que les queríamos transmitir desde Costa Rica. Le estamos dando el seguimiento. Casi que todas las semanas pido a ver si ya está el fallo integral de la Sala Constitucional, porque es un precedente, inclusive así fue declarado por la sociedad civil, es un precedente importante porque menciona que estas acciones no tienen que repetirse en el futuro. Este tipo de negociaciones no son compatibles con un Estado de Derecho respetuoso de los derechos humanos de las personas. Evidentemente transgrede toda la imagen internacional que ha tenido Costa Rica. Igual les voy a pasar toda la información que tenemos, los actualizaré y las actualizaré en el momento que tenga esta sentencia de la Sala Constitucional íntegra para podérselas hacer llegar y que la conozcan. Eso sería la información que les queríamos compartir. Muchas gracias, Arturo, por tu exposición. Y de hecho, la situación de Costa Rica con estos 200 deportados y la idea de deportación para terceros países es algo muy impresionante, creo que para todos, porque siempre, bueno, no sé ustedes, pero yo pienso cómo sería esto para nosotros en Brasil, recibir personas de otros países también, en especial con esta política que existe, que está creciendo de deportaciones en distintos grados de personas con condenas criminales o solamente en situación irregular a otros países. Y me preocupa también esto de cómo trabajar el tema de movilidad humana, en especial en países como Costa Rica y otros de la región, donde no tenemos actuación en temas de movilidad humana de la defensa pública. Entonces, esto aumenta para nosotros los retos y nos trae más dificultades también. Creo que voy a presentar un poco la situación del chat. Agradezco a la presencia en especial de nuestra compañera Natalia Otellado, que nos escucha desde Asunción, Paraguay. Gracias, Nati, por estar aquí. Sara Esteves, Raquel Marinucci, Yura Guan menciona la situación de personas varadas en Ciudad Acuña, en México también. Carlos Rodríguez, Amaury López, que menciona una situación específica que no podemos atender ahora, pero sí podemos discutir después. Y creo que con el eje común que estamos discutiendo
y considerando que tenemos ya 3 ponencias muy largas y así, muy detalladas, mejor, y muy profundizadas. Me gustaría ahora, como cierre de este conversatorio, hacer una pregunta a los 3, Ana, Stella y Arturo, que es cuanto al futuro. Tenemos, como he mencionado en el principio, un escenario de mucha regresión o de restricciones migratorias en todo el mundo. Tenemos una situación en Estados Unidos que está en sus 6 primeros meses del mandato del gobierno Trump, y el aumento de controles migratorios en todos los países con todas estas innovaciones que llegan, tanto jurídicas como técnicas, tecnológicas. ¿Y qué les parece? Y ahí pregunto, ¿qué sea el futuro para los próximos años? ¿Están optimistas, están pesimistas cuanto al, a las perspectivas en sus países? ¿Creen que sea posible un cambio en un plazo más largo? Y dejo también libres para que hagan sus consideraciones finales. No sé si quieren seguir el orden, pero bueno, creo que podemos empezar con Ana. Bueno, pues eso sí que tu pregunta no está nada sencilla, Joao, pero bueno, voy a tratar de hacer un poco de perspectiva. Creo que estamos viendo una situación, como bien lo dices, hemisférica, muy marcada por la situación política en Estados Unidos, y creo que no vamos a ver que esto mejore hasta después de las próximas elecciones en Estados Unidos y dependiendo, obviamente, qué pase y cuál sea el resultado. Creo que tenemos que seguir insistiendo en que estos enfoques de seguridad nacional para gestionar las fronteras y la migración irregular, y sobre todo a las personas con necesidades de protección internacional, pues van a seguir imponiendo muchísimo sufrimiento, sobre todo en las personas con más vulnerabilidades, como pueden ser los niños, las mujeres embarazadas o las personas adultas mayores. Entonces, creo que nosotras como defensores de derechos humanos tenemos que estar tratando de reforzar y de pensar en cada caso, pues los principios fundamentales que nos marca la ONU para la gestión de las fronteras, que es pues esta primacía de los derechos humanos, la no discriminación, la asistencia y la protección contra los daños, el derecho a salir y entrar de un país, la no criminalización, el non-refoulement para personas con necesidades de protección, la prohibición de la detención arbitraria y colectiva, la unidad familiar, la protección para estas personas más vulnerables y usar la fuerza de manera necesaria y proporcional. Creo que a veces es difícil como abogados y abogadas pensar en esta realidad de la política migratoria hemisférica, y creo que lo que puede funcionar es ver cada caso en lo individual y ver que la intervención que podamos tener seguramente va a cambiar la vida de una persona o de una familia, o va a salvar incluso la vida de esa persona y esa familia. Entonces, creo que con esta reflexión como de fortaleza es con lo que yo quisiera cerrar, y bueno, pues esperemos que estemos en un ciclo y que pasemos pronto, pero bueno, hasta ahí lo dejo. Muchísimas gracias por la oportunidad, y estamos al pendiente desde el Instituto Federal de Defensoría Pública en México. Muchas gracias, Ana, por tu amabilidad de siempre, tu cooperación, y también te felicito por todo el trabajo que haces en el instituto en México. Y Stella. Bueno, sí, como les informaba o como les comentaba,
estas reformas que han existido pues últimamente, que vienen desde el 26 de junio hasta la actualidad, a nosotros todavía nos deja un panorama un poco incierto. No sabemos, no podemos todavía determinar cómo podría esto perjudicar a las personas que se encuentran en situación de movilidad humana. Optimistas al final siempre, porque bueno, tenemos una constitución que al final determina que existe la ciudadanía universal, porque así lo establece nuestra Constitución de la República, y dentro de esto pues establece que se promueve la libre movilidad y se rechaza la criminalización de los migrantes, ¿no? Que es un punto importantísimo. Además, también está desarrollada nuestra Constitución respecto de las personas en movilidad humana a partir del artículo 40 de la Constitución, donde se reconocen pues los derechos que tienen las personas, que es este derecho a migrar, y que ninguna persona será tratada como una persona ilegal únicamente por su condición migratoria. O sea, en tal sentido, tal vez en una futura reunión donde ya podamos tener tal vez más números o tal vez una visión más completa de cómo esto va a perjudicar, pues podríamos establecer ya ahora sí pues una conclusión respecto de esta ley orgánica de integridad pública. Y bueno, es un gusto siempre compartir con ustedes, es un gusto siempre escucharlos, saber pues cómo está la situación en nuestra región, y saber que al final pues nos tenemos todos aquí pues para sacar conclusiones y para ver cómo nosotros como defensores públicos podemos ayudar a estas personas que se encuentran en situación de migración. Gracias. Muchas gracias también, Estela, por todo y deseo, como creo que todos, mucha suerte en este trabajo de construcción de estrategias de advocacy y de defensa en este escenario de cambios y reformas. Y también, como he dicho antes, felicito por todo el trabajo que hace Defensoría Pública de Ecuador, no solo por ti, pero por Pedro Velasco, Nina Guerrero, y una actuación muy destacada y distinguida también en ámbito constitucional que marca el trabajo de la Defensoría. Y paso ahora la palabra a Arturo para sus consideraciones. Sí, como lo dijo Ana, como refirió Estela, en el corto plazo no es complicado ser optimista, ¿verdad? En la región es muy complicado. Tenemos un líder regional que su cometido es el irrespeto, es una política de Estado, es el irrespeto hacia la condición humana de las personas en movilidad. Efectivamente, lo que sí considero es que Costa Rica, con este asunto de que la defensa pública no participa de forma activa de los procesos de movilidad humana y defensa de los derechos humanos de estas personas, estamos atrás. Y efectivamente lo que tenemos que buscar es la forma de convencer, porque se nos sale a nosotros desde la Defensoría por las condiciones propias que tenemos aquí en la defensa pública, pero convencer de que se nos dé esa competencia legal y poder hacerla partícipes de los procesos, por lo menos en sede judicial, aquello que se judicializa, de estas personas en movilidad humana, o hacerlo en las poblaciones muchísimo más vulnerabilizadas, específicamente, por ejemplo, estos 200 migrantes que tuvimos en el CATEM, de nacionalidades absolutamente dispares, de circunstancias culturales absolutamente diferenciadas a lo que vive Costa Rica, y ni siquiera estuvieron en el centro del país, ¿verdad? Fueron relegadas a una zona que es de difícil acceso y completamente incomunicada con servicios públicos, inclusive para la misma población costarricense, que no debería ser distinto, pero bueno, hasta para la misma población costarricense que se encuentra ahí de forma permanente, servicios públicos muy limitados. Entonces, efectivamente, tenemos que buscar que todos estemos en la misma sintonía, que es esta defensa, que se incluya como población, está en las reglas de Brasilia, de acceso a la justicia de las personas en movilidad humana. Y efectivamente, yo espero lo mejor, por lo menos a un mediano o largo plazo, que no olvidemos la condición humana de todos y todas,
¿verdad? Y siempre estar pendientes de eso, de que todos podamos y todas vivir en dignidad. Muchas gracias, Arturo. Y sí, ojalá que también Costa Rica pueda avanzar en la extensión de la asistencia jurídica y brindar asistencia jurídica en temas migratorios. Esto me parece que sea el futuro de la defensa pública, considerar la importancia de personas migrantes y refugiadas como un grupo de atención y un grupo vulnerable. En especial en situaciones de tránsito, de alta movilidad, de personas varadas en fronteras y, claro, personas en situación de deportación. Bueno, con esto cerramos esta edición de nuestro conversatorio cuanto a movilidad y fronteras. Como he dicho, es una iniciativa de la Red Interamericana de Defensa de Personas en Situación de Movilidad, de la AIDEF, Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Está no solo esto, pero las otras ediciones, los otros conversatorios están disponibles en la página web de YouTube de la Defensoría Pública de la Unión, que es DPU Oficial, y están formando un conjunto de perspectivas y de una producción audiovisual que puede ser muy interesante, no solo para el debate, pero también como un registro histórico de este momento que vivimos. Y una vez más agradezco a Ana, a Stella, a Arturo, pido perdón por mi español no fluyente como de ustedes y no nativo, pero con mucha alegría y de compartir este espacio una vez más con ustedes. Muchas gracias, gracias a todas y todos que nos vieron, nos escucharon y estamos siempre en este trabajo de aumentar y proporcionar una defensa y asistencia jurídica a personas en situación de movilidad. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Chao, hasta luego.